Dicen que a las 3 de la mañana el mundo se vuelve delgado, como si la piel de la noche se rasgara y dejara ver algo en el otro lado. Hoy, comunidad, les traigo 3 relatos que llegaron al buzón del canal. Visitas que, quienes las vivieron, aseguran ocurrieron cuando el reloj marcó esa hora exacta. Quédate hasta el final. Hay un sorteo que anunciaremos al cierre, y prometo que estas historias les helarán la sangre, o al menos les harán mirar la alarma del celular con sospecha. Primero, Ávid. La voz de Ávid es cansada cuando me escribe, como la de alguien que lleva noches sin cerrar los ojos del todo. Me cuenta que vive con su madre desde la operación. Su padre murió hace años, y a veces Ávid siente que parte de la casa sigue pautada por la presencia de él. Una cosa que no es consuelo ni amenaza, solo una huella. Trabaja en turnos que terminan tarde, pero las noches son su territorio. Velar a la madre, cuidar que la respiración no cambie, conseguir que el monitor no marque picos extraños. Se acostumbra a los ruidos del hogar, el motor del refrigerador, la radio apagada con su eco, la chapa de la puerta que suena distinto cuando hace viento. Todo eso lo conoce, hasta que una secuencia se repite. Me escribe: la primera vez pensé que era un sueño. Me sentí fuera del cuerpo, como si me despegara y flotara sobre la cama. Escuché la puerta, no un golpe, sino una chapa que descansa y luego se queja con un ruido seco. Cuando miré el reloj eran las 3 en punto. Me incorporé, y la puerta de la habitación de mi madre estaba abierta. Yo juraría que la había cerrado. Ávid habla del sueño como de algo que viene en capítulos. La misma sensación, la misma puerta, el mismo olor a desinfectante y a café frío. Cada vez que el episodio ocurre, despierta con el pecho pesado y la certeza de que algo cruzó la línea que separa su casa del resto. La segunda vez decidió tomar medidas pequeñas, no por creer en lo sobrenatural, dice, sino por miedo y por cansancio. Puso la alarma a las 2:50. La pongo 5 minutos antes porque me da tiempo de estar despierto y vigilar, escribe. La alarma es una liturgia sencilla. Suena, lo saca a medias de esa nube que se forma sobre la cama, lo obliga a encender la luz del pasillo con la mano temblorosa, a caminar hasta la puerta y asomarse. Una noche, y aquí su voz se hace aún más baja en la nota, la alarma sonó a las 2:50. Se quedó despierto, con el teléfono iluminando la palma de su mano. Casi a las 2:57, la casa de nuevo con su rostro conocido. El ruido de chapa, esa queja mínima. Esta vez no se quedó viendo desde lejos, fue hasta la puerta y vio, con la oscuridad que le doblaba las formas, una figura alta en el corredor, ahí, paralizada frente a la habitación de su madre. No tenía detalles claros, la silueta larga, como si la ropa fuera una sombra más. Ávid se acercó, el corazón le martillaba en un ritmo que le pareció demasiado humano para un hombre tan cansado. Abrió la puerta del cuarto de su madre con toda la intención de confirmar que nada había ocurrido. No encontró a nadie, nadie físico. La cama estaba hecha de la misma manera, la sábana doblada, la respiración de su madre constante. Lo que le quedó fue el rastro de pasos arrastrados en el corredor, un sonido que no encajaba con sus zapatillas ni con los movimientos de la casa, y la certeza nueva de que algo había rozado el umbral. Desde entonces, Ávid ya no confía del todo en la lógica. La alarma a las 2:50 es su pequeño escudo. A veces piensa que quizá también lo bueno cruza a esa hora. A veces, con la esperanza arrugada de quien vela, imagina que su padre podría acercarse a revisar a la madre desde un lugar distinto. Pero no sabe, no hay pruebas, solo la resistencia de un hombre que ahora vive midiendo la noche en minutos y en sospechas. La parte más inquietante para él no fue la figura, ni el sonido, fue lo que su madre dijo al día siguiente, como si la casa hubiera hablado en sueños con otras voces. «No le respondas», murmuró la mujer mientras volvía a dormitar en la tarde, y Ávid sintió un escalofrío helado porque no recordaba haberle dicho nada sobre la puerta. La advertencia quedó colgada en la casa como una regla nueva: no le respondas, no lo busca,
No lo invites. Mantén la puerta cerrada 5 minutos antes de las 3. Eso dijo su madre, y Abid no supo si la frase venía del propio miedo o de algo que la había tocado. Abid no describe cosas fantásticas con detalles, no hay mano, no hay rostro. Lo que vuelve sus palabras densas es la duda. ¿Soñé? ¿Me equivoqué? ¿Lo vi? ¿Qué cruza a las 3? Él no tiene la respuesta. Tiene una alarma a las 2:50 y una frase repetida que se mete en los silencios. No le respondas. Si esto te resuena, si alguna vez pusiste la alarma para vigilar la noche, cuéntanos, escríbenos que lo leeremos en próximos episodios. Cada relato de la comunidad tiene su lugar. Ahora pasamos al segundo relato, el del pueblo y el niño en la cripta. Quien escribe habla de una Semana Santa que se parece a muchas otras, olor a incienso y pólvora mezclado, filas que siguen pasos de hombres y mujeres que llevan imágenes con la solemnidad de siempre. Es un lugar religioso donde las tradiciones tienen peso y los ancianos son como libros abiertos en idiomas que los jóvenes ya no leen. Durante el día, la iglesia luce su madera vieja, los bancos con marcas de rodillas, la imagen del santo en el altar. Pero la historia que me mandan no es de día. La figura central es un niño en un ataúd de cristal, lo llaman la imagen y la sacan una vez al año. Lo ponen bajo una vitrina, lo limpian con cuidado y la gente reza mientras lo rodea. Para el narrador, la primera vez que lo vio, el niño parecía respirar. No como una estatua que alguien había esculpido con perfección, no, había una sensación de presencia que atravesaba el vidrio. Lo sapero que de los una vez al año me escribe. Estaba ahí, con su piel pálida y la ropa limpia. Cuando cerré los ojos, pensé que había entendido todo. Cuando los abrí, la gente suspiró. Los ancianos, siempre con susurritos, decían frases que sonaban a refrán y advertencia. Cuando abra los ojos, repetían, y nadie completaba la idea. En la calle, la procesión avanza y todo se cubre de voces y pasos de madera sobre piedra. Pero después de la misa, algo difuso sucede. Alguien afirma que hacia la noche vio a un niño vestido de blanco que corría entre las casas. Era pequeño y llevaba en la mano algo que reflejaba la luz de las farolas. Un cuchillo, dice el relato. No es una descripción sanguinaria. El narrador evita detalles grotescos porque lo que le marcó no fue la violencia explícita, sino la sensación de extrañeza, de que algo, la imagen, la tradición o la mezcla de ambas, había salido de su doblez. El niño, según cuentan, se acercó a quien paseaba por la calle. Caminó hacia él con la calma de quien no teme a los vivos. El narrador recuerda el cuchillo como un objeto que no era tanto peligro como una declaración. La figura blanca lo miró sin expresión y luego se marchó. La gente mayor empezó a hablar en voz baja sobre pagos y milagros. En este pueblo se pagan cosas, le dijo un viejo a otro, con la certeza de quien maneja cuentas invisibles. ¿Qué se paga? No lo explican. Hablan de ofrendas, de favores, de intercambios que no se cuentan en voz alta. Y el narrador se quedó con la sensación de que una imagen había dejado la vitrina y había caminado por la noche, que algo se había despertado o alguien lo había manipulado para que así fuera. La inquietud mayor llega cuando, al volver a pasar frente a la iglesia días después, el narrador siente ser observado. Hay ojos que ahora lo recorren más allá de los rostros conocidos. La imagen, los ancianos que guardan secretos, la gente que no mira de frente. La experiencia lo dejó con una pregunta habitual. ¿Las figuras que veneramos se vuelven reales cuando hacemos demasiado ruido a su alrededor o fueron siempre reales y somos nosotros los que pretendemos que no lo sean? El relato del pueblo no busca un cierre. El narrador no asegura que la imagen haya sido algo sobrenatural ni que haya sido tramada. Se queda con la sensación de que algo ocurrió en la línea entre la devoción y la transgresión. Cuando la gente no explica, la imaginación hace el resto. Y en ese hueco, entre la apertura de los ojos del niño en la vitrina y la figura blanca en la calle, aparece una regla silenciosa, que la gente repite. Si te llama, no le respondas. Porque a veces la respuesta es el puente. Comunidad,
Si tienes una experiencia similar con imágenes o con rituales que te dejaron inquieto, escríbenos. Queremos recopilar y leerlas. No hace falta dar nombres de pueblos ni detalles que te comprometan. Guardamos el anonimato. Ahora viene el tercer bloque. 2 historias que se entrelazan por la forma en que lo familiar se vuelve extraño. La casa centenaria de una abuela y el turno de madrugada en un hospital. Matthew me escribió desde lejos. Su relato comienza con la casa de la abuela. Esa casa que todos tenemos en la memoria. Pisos que crujen, ventanas que se empañan cuando llueve, fotos de bisabuelos en la pared. Es una casa con años en las paredes, con una cocina que huele a pan y a remedios. Matthew era niño cuando notó algo en el espejo del salón. Había, dice, una figura negra que se paraba detrás del espejo. Al principio creyó que se trataba de su imagen distorsionada, la sombra que la luz crea cuando no sabemos mirar bien. Pero la figura no era él. El espejo parecía opaco, no reflejaba la cocina, solo oscuridad. Y a veces, en una tarde que no tenía viento, la figura aparecía. Una masa negra, sin rasgos, como una mancha que sabía de dónde mirar. Matthew recuerda que su abuela lo regañaba con cariño. Cuando te llamen, no respondas, le decía, y no era una frase suelta, sino una advertencia que se repetía en la casa. Una noche oyó a alguien llamarlo desde la sala. Era una voz pequeña, similar a la de su prima. Abrió la puerta y vio a una niña sentada en la rama baja de un árbol frente a la casa. Parecía esperar. Cuando volvió a mirar al espejo, la figura negra había desaparecido. No responde, le había dicho su abuela, y Matthew obedeció. Todavía hoy guarda esa obediencia como un acto de supervivencia. La casa de la abuela tiene también sonidos que se pegan a la memoria. Las luces que se prenden solas, un susurro entre la alfombra, el reloj que se adelanta los días de lluvia. Matthew aprendió a no darle sueño a la curiosidad en esa casa. Algunos de esos objetos, como el espejo, quedaron en su cabeza como advertencias. No era miedo irracional, sino una educación de lo posible. Hay ecos en la casa que no se explican con electricidad. Me quedé con la sensación, dice Matthew, de que algo intentaba tomar la forma de la infancia. Y esa frase queda flotando. Al mismo tiempo, en un hospital de la ciudad, un relato que llegó por la misma bandeja de entrada que el de Matthew, un camillero nos cuenta sus noches en el tercer piso. El hospital es un espacio de tránsito, pero también de silencio reparador o de horror contenido según el turno. El camillero hace noches llevando pacientes, cambiando sábanas, atendiendo llamadas a altas horas. Relata que alrededor de las 3 de la mañana algo sucede en el tercer piso. No es toda la noche, escribe, es a las 3. Los pasillos se quedan quietos y suena algo que no parece humano. Pasos repetitivos que vienen y se detienen frente a la sala de descanso. Él y otros compañeros han aprendido una consigna que se repite como mantra: si estás solo, no voltees. La descripción que hace es simple y escalofriante en su contención. Los pasos son arrastrados, como si algo se moviera envuelto en tela. Alguien más, dice, lo vio una vez, una figura alta envuelta en lo que parecía tela blanca, sin rasgos reconocibles, sin cara. La figura no golpea, no habla, solo pasa. A veces se detiene frente a las puertas cerradas de las salas y luego sigue. La gente que ha visto algo así no lo discute abiertamente. No es algo que se cuente en voz alta, confiesa el camillero. Se guarda la experiencia como quien guarda una cicatriz, visible en la piel de quien la carga, pero difícil de describir sin sonar loco. Lo que más le pesó al camillero no fue encontrarse con la figura, fue la recomendación que recibió de un colega veterano: si estás solo, no voltees. No como un mandato supersticioso, sino como una regla práctica que se transmite entre quienes hacen la noche. ¿Qué ocurre si vuelves la cabeza? No lo cuentan. Hay anécdotas de compañeros que, tras voltear, no volvieron a relatar la misma noche con la misma claridad. Algunos dejaron el hospital, otros volvieron, con la mirada que ya no se encuentra con la tuya. Aquí, comunidad, volvemos a la pregunta que atraviesa todo el episodio: ¿qué cruza a las 3 de la mañana? En estas historias, lo que cruza no siempre es una figura con intenciones claras. A veces es la línea que separa la devoción de la manipulación. Otras, la certeza de que las cosas que hemos callado se vuelven formas cuando la ciudad descansa.
En la casa de la abuela, en la cripta, en el pasillo del hospital, lo cotidiano se deformó lo suficiente como para que la gente tuviera que aprender nuevas reglas. Poner alarma a las 2:50, no responder a llamadas de la infancia, no voltear si te sientes observado. Llegamos al clímax. Cierra los ojos un momento e imagina la escena combinada. Es la mañana en la que todas las piezas convergen. Abid vuelve a despertar a las 2:50. En el pueblo, la vitrina del niño queda abierta, solo por un segundo. Matthew mira su reflejo y no lo encuentra. En el hospital, los pasos se detienen frente a la sala de descanso. En la calle, alguien dice en voz baja, «Cuando abra los ojos». Y entonces, por un instante, parece que todo se mueve en sincronía. Un reloj marca las 3. Un ruido mínimo de chapa. Un niño viste de blanco y camina con un brillo en la mano. Una figura envuelta se voltea hacia el pasillo. Una silueta larga se recuesta en el umbral. Nadie puede explicar si lo que ocurre es una convergencia de soledades o una puerta que se abre a algo distinto. Lo que sigue después de esas noches no es una verdad revelada, sino una prevención. Algunos cambian hábitos. Abid puso alarma a las 2:50 y ahora vive con la pequeña seguridad que le da ese sonido. El narrador del pueblo dejó de caminar por ciertas calles cerca del templo. Matthew aprendió a obedecer la advertencia de su abuela y a no responder cuando escuchaba voces de la infancia. El camillero ya no trabaja solo en determinadas horas. Pequeñas rutinas que funcionan como escudos, no como soluciones. Porque no hay receta para lo desconocido, solo maneras de convivir con la incertidumbre. Tal vez lo más doloroso de estas historias no sea el miedo, sino la forma en que la comunidad misma participa. Ancianos que se miran entre sí, que murmuran sobre pagos y favores. Familias que cubren objetos sagrados con sábanas cuando hay fiestas. Compañeros de trabajo que improvisan reglas para sobrevivir a la madrugada. Es como si cada sociedad tuviera una cartografía de lo que no se debe preguntar en voz alta, una geografía de lo que cruza la noche. Es una forma de acordar silencios. No puedo, y nadie debería, afirmar que estas visitas sean pruebas irrefutables de lo sobrenatural. Tampoco es justo decir que todo tiene una explicación racional. La honestidad del relato está en la duda, y en cómo la duda transforma las rutinas, alarmas, no responder, no voltear. Son instrucciones que no prometen seguridad total. Son maniobras para no quedarse sin aliento ante lo inexplicable. Antes de cerrar, y como les prometí al inicio, la pequeña noticia del sorteo. Gracias a todos los que nos enviaron relatos este mes. Mañana publicaremos en nuestras redes a los ganadores y nos pondremos en contacto por correo para coordinar el envío del premio. Si tu historia no ha sido leída aquí aún, no te preocupes. La comunidad crece con cada relato y queremos seguir recibiendo lo que te ha pasado. Escriba y comparte. Tu experiencia puede aparecer en el próximo episodio. Y ahora, al final, una advertencia que se repita en estos relatos. Si a las 3 de la mañana escuchas chapa en la puerta, si alguien te llama con la voz de un recuerdo, si ves una figura larga en el pasillo, recuerda las reglas que la noche impone a los que la habitan. No le respondas. Si estás solo, no voltees. Pon la alarma a las 2:50 y quédate con el teléfono en la mano. No traigo respuestas concluyentes, solo preguntas que se mantienen vivas cuando se apagan las luces. ¿Qué cruza exactamente a las 3 de la mañana? ¿Es la nostalgia transformada en figura? ¿Un resentimiento que toma forma? ¿Una tradición que se desborda en la noche? ¿O quizás nada de eso, y simplemente aprendemos a hablar a través de los silencios compartidos? Antes de despedirnos, quiero recordarles algo breve. Si estas historias tocaron algo en tu memoria, escríbenos, déjanos tu relato por correo o por las redes, participa en el sorteo y suscríbete para que la próxima vez seas tú quien nos haga volver a temblar. Gracias por cuidarnos y por quedarte hasta el final. Y si alguna noche, al mirar el reloj, son las 3, apaga la luz y escucha con atención. No siempre es el reloj lo que marca la hora.